todos y todas, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a estar recomendando lecturas que son perfectas para el otoño. Existen algunos tipos de lectores, como puede ser mi caso, que nos guiamos mucho por el tipo de vibes que nos dan los libros para elegir en qué época leerlos. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que, por ejemplo, si el libro se ambienta en una playa en verano, lo más probable es que este tipo de lectores queramos leerlo en verano porque va acorde con las vibes que tiene el libro. Lo mismo, por ejemplo, si es un libro que es una rom-com navideña, por ejemplo, pues lo vamos a querer leer en Navidad. Y entonces para esta época del año, para el otoño, que es mi estación favorita, he querido hacer una lista de libros y relatos que yo considero que son perfectos para leer en estos meses. Además he dividido las recomendaciones en distintas categorías que se me han ocurrido a mí y que son un poquito aleatorias, no vamos a mentir, pero que me parece que casan bien con los libros que van en cada una de ellas. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con la lista. La primera categoría que se me ocurrió es libros que tengan vibes de película de Estudio Ghibli. Porque a mí las películas de Estudio Ghibli me dan muchas sensaciones de ser historias que se disfrutan un montón con una mantita y una bebida calentita al lado. Y entonces yo en otoño suelo buscar libros que tengan un poco estas vibras. Y el primero que se me ha venido a la cabeza, como estamos hablando de Estudio Ghibli, es El castillo ambulante de Diana Wynne Jones, que de hecho Estudio Ghibli tiene la película que me parece que es hasta más conocida que el libro. Lo cierto es que Estudio Ghibli tiene muchas películas que son adaptaciones de libros y esta es una de ellas, quizás la más famosa. Pero también tiene otras, lo que pasa que a mí me pegan más quizás para el verano, como pueden ser Nikki la aprendiz de bruja o Arrietty, el mundo de los diminutos, que se basa en el libro Los incursores. El castillo ambulante es una de mis películas de Estudio Ghibli favoritas, por no decir una de mis películas favoritas así en general, y leí el libro hace muchísimos años y tengo muchas ganas de hacerme relectura este otoño. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Bueno, este libro es fundamentalmente una historia de superación, una historia con fan family y una historia con magos, brujas y maldiciones. La protagonista del libro es la chica que aparece en la portada, que se llama Sophie, y Sophie es una joven que tiene muy poca confianza en sí misma y que trabaja en la sombrerería que ha heredado de su familia. Asimismo, en la ciudad donde ella vive se cuentan leyendas sobre un misterioso mago llamado Howl que se come los corazones de las chicas guapas. Un buen día, a la sombrerería de Sophie llega la malvada bruja del páramo y, por cosas que pasan, le acaba echando una maldición a Sophie que la hace marcharse y acabar en los páramos, donde acaba llegando hasta el castillo ambulante de Howl. Y allí se descubre que Howl también está maldito, que tiene su propia maldición y tiene muchos demonios internos con los que lidiar. Es una historia muy bonita, a mí me gusta mucho y por eso tenía que recomendarla en este vídeo. La siguiente categoría es la de Cozy Vibes. Esas historias que yo considero que son perfectas para leer con una mantita, con una velita encendida al lado, con una bebida calentita en esos días que hace así fresquito y que no te apetece salir de casa. Y además son libros que se sienten un poco como un abrazo calentito, como un refugio también. Y para eso yo he querido elegir un libro que además tiene una portada que va súper acorde con los colores del otoño, que es Fairy Oak, El destino de un hada. Evidentemente, para leer Fairy Oak, El destino de un hada, primero hay que leerse mínimo la trilogía original de Fairy Oak, que es esta que está apareciendo por aquí. Seguramente si sois de mi generación hayáis crecido con Fairy Oak, porque se publicaron y tuvieron muchísimo éxito en la época en la que yo era pequeña y de hecho yo me inicié en el género de la fantasía y en la lectura gracias a los libros de Elizabeth Anone, y la trilogía original es la historia de dos gemelas, Vainilla y Pervinca, que viven en el pueblo del Roble Encantado y son un caso bastante particular de brujas porque Vainilla es una bruja de la luz y Pervinca es una bruja de la oscuridad, y en las familias solo se podía ser, hasta que llegan ellas, o brujos de la luz o brujos de la oscuridad, pero no podía haber ambos tipos en una misma familia.
Por eso mismo, el caso de Benny y Pervinca es muy especial y resulta que están conectadas con una vieja profecía. Y hasta aquí es donde voy a leer con respecto al argumento. Pero la historia de Fairy Oak, sobre todo la trilogía original, también tiene mucho found family, tiene muchos valores súper importantes como la amistad, la lealtad, el amor, la familia. Son libros evidentemente cortitos porque son middle grade, se leen muy rápido y para mí tienen muchas vibes otoñales, muchas vibes cozies, muchas vibes de sentirte arropado por el mundo que ha creado Elizabeth Anoni. Y en este libro que salió este año se cuenta desde un punto de vista distinto, porque las gemelas tienen una hada niñera, porque en Fairy Oak todos los niños hasta los 15 años tienen hadas niñeras, y esta hada niñera, Feli, es la que narra tanto la trilogía original como los 4 spin-offs que hay de Fairy Oak. En cambio, este libro lo narra la propia Elizabeth Anone con un narrador omnisciente y por lo tanto el propósito de este libro es contarnos muchos de los secretos y muchas de las vivencias que tuvieron lugar en Fairy Oak, tanto a la llegada de Feli como a su marcha. Por lo tanto, este libro es súper especial si habéis crecido con la trilogía y con los spin-offs, porque se siente un poco como una despedida, pero al mismo tiempo también se siente como regresar a casa. Entonces, es muy bonito, está cargado de nostalgia y a mí me gustó mucho volver a Fairy Oak para conocer nuevos detalles de este pueblo. Siguiendo un poco en la línea de este libro, también he creado la categoría Magic Autumn, es decir, la categoría Otoño Mágico, que son para esos libros en los que predomina la magia. Podría ser Fairy Oak, pero Fairy Oak a mí me da más vibes cozy, más que mágicas, pero en cuanto a magia, no podía olvidarme de mencionar Crónicas de la Torre de Laura Gallego. Yo esta saga la leí siendo adolescente, justo después de haberme leído Memorias de Idun. Crónicas de la Torre es una saga compuesta por 2 libros y un spin-off que, si bien lleva el número 4 en la enumeración que le ha dado la editorial, la propia autora ha dicho que es mejor leérselo entre el primer y el segundo libro para coger un montón de contexto sobre Fenris, que es uno de los protagonistas de la saga. En esta historia nos vamos a encontrar una escuela de magia con sus misterios, con fantasmas, con magos, con una historia de amor que parece imposible y con un final muy, muy desgarrador. El tercero, La llamada de los muertos, es uno de los libros que a mí más me hizo llorar. No perdono, me gustó muchísimo, me destrozó emocionalmente, así que tenía que estar aquí. También en esta categoría tengo El Príncipe Caspian porque si hablamos de magia no podemos olvidarnos de las Crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian es el cuarto libro de la saga, lo preceden El sobrino del mago, El león, la bruja y el armario y El caballo y el muchacho. Seguramente todos estáis conocidos con la historia de este libro porque hay una película. Entonces, partiendo un poco de esta base, El león, la bruja y el armario, se nos presentó a los 4 hermanos Pevensie que acabaron por convertirse en reyes de Narnia. Y en El Príncipe Caspian nos encontramos con que han pasado 1300 años desde la desaparición de los Pevensie y desde el fin de la era dorada de Narnia. De hecho, Narnia ha sido conquistada por los Delmarinos y tras la muerte del rey, el príncipe Caspian es el siguiente en la línea de sucesión y le sigue su tío Lord Miraz, que para hacerse con el trono intenta asesinar a Caspian, lo que obliga al joven a escapar y a unirse a la resistencia de los narnianos para devolverles lo que les arrebataron los Delmarinos. Tengo que decir que a mí de Narnia me parece que las películas son un poco más actuales, quizás un poco más cercanas para el espectador y para la mentalidad que tenemos hoy en día, porque se centran más quizás en las batallas, en las escenas de acción, mientras que el libro se centra más en dar contexto, en dar mucha información sobre el world building, sobre el mundo, sobre las relaciones políticas. Y pese a que es un libro middle grade y es muy cortito y está pensado para niños, es verdad que tiene un estilo que quizás se ha quedado un poquito desfasado, pero igualmente la portada es naranjita, va muy acorde con los colores del otoño. Y yo es una historia que siempre he asociado a verla en otoño, a que llegue septiembre y a verme El Príncipe Caspian, o a leerlo en este caso. Así que tenía que meterlo en algún lugar de este vídeo. La siguiente categoría que tengo es la de antologías
y relatos. Y esta es quizás la categoría más numerosa, pero también porque son historias mucho más cortitas que se leen en mucho menos tiempo y que por eso quizás también son perfectas cuando no tienes mucho tiempo para leer, cuando quizás no quieres meterte en una historia más larga porque no sabes si vas a tener tiempo para poder meterte en ella y no quieres tener esa presión de tengo que seguir leyendo porque quiero saber lo que sucede y me quedan todavía 300 páginas para llegar al final. Precisamente para eso los relatos o las antologías son perfectas porque son historias cortitas que empiezan y acaban y te las puedes leer en el máximo una hora y te quedas tan tranquilo porque sabes cómo ha terminado y ya está. Entonces lo primero que quiero mencionar aquí es la antología Huellas del Imposible, publicada por Ela Ediciones. Mi momentito de autopromo, yo tengo un relato aquí que se llama Hija de las Mareas, pero igualmente todas las demás historias yo me las he leído como lectora y como el tema principal de esta antología eran las criaturas fantásticas, es un conjunto de relatos en el que todas las historias tienen ese aura mágica y también un poquito oscura, muchos de ellos, entonces van muy bien para leerlos en esta época. Los dos siguientes relatos que os quiero recomendar también son de la misma autora, de Belén Trueba, y los podéis encontrar de manera gratuita en Wattpad. El primero de ellos es Ambeth, que es una historia muy inspirada por Hamlet de William Shakespeare y que va sobre perseguir los sueños, sobre querer encontrar tu lugar en el mundo, sobre no saber si deberías arriesgarte a perseguir tus sueños o quedarte mejor en tu zona de confort porque ahí estás seguro. Y está narrado con una pluma bellísima, súper poética. Y a mí es un relato, me lo he leído 3 veces y es un relato que me maravilla por lo súper bien escrito que está, lo muchísimo que te llega el conflicto interno que tiene el protagonista. Y el segundo también está en Wattpad y es de la misma autora y es Feliz cumpleaños Jacob Collins. Feliz cumpleaños Jacob Collins es obligatorio leérselo en Halloween, en la Noche de Muertos, a finales de octubre, porque este es justo el momento en el que se ambienta el relato. En Feliz cumpleaños Jacob Collins conocemos precisamente a Jacob, que es un muchacho que perdió la audición en un accidente de coche hace unos años y desde entonces todo su mundo se ha tornado gris, él ha perdido toda ilusión por vivir y ha escogido la Noche de Muertos en la que cumplirá 18 años para abandonar el mundo de los vivos. Así que esa misma mañana sale de casa con el objetivo de despedirse de su pueblo, despedirse de todo lo que conoce y, llegada la medianoche, abandonar el mundo. Sin embargo, acaba conociendo a un muchacho, Thomas, que hace demasiado ruido, incluso si él no lo puede escuchar, y que cambiará toda su perspectiva del mundo. Es un relato súper bonito. Yo lloro cada vez que lo leo y lo he leído 3 veces. La pluma es maravillosa, transmite un montón de sentimientos, tiene muchísima representación, no es muy común encontrarse historias con personajes con discapacidad y que aún encima narren en primera persona. Sí que me parece que esta es una historia muy muy especial en ese sentido y está súper recomendadísima. Y el tercer relato que os quiero recomendar está también disponible en Wattpad y es de mi propia autoría, se llama El territorio de las almas perdidas y es una historia de corte juvenil, rozando un poquito quizás lo middle grade, pero yo la califico en juvenil, y es fantasía urbana, porque se ambienta en un pueblo, en nuestro mundo, que está situado junto a unos acantilados que se han dado a conocer como el territorio de las almas perdidas, porque toda persona que se acerca a esos acantilados acaba desapareciendo y reapareciendo sin vida unos días después en la playa cercana. Nadie sabe qué es lo que ocurre, pero las protagonistas de este relato van a intentar descubrirlo en sus vacaciones de verano y las consecuencias no van a ser ni muchísimo menos lo que se esperan. Cambiando un poquito de tercio, nos vamos de cabeza a los clásicos. En clásicos para leer en otoño, yo tengo muy pendientes aquí arribita Frankenstein y El retrato de Dorian Gray, que me están dando a mí las vibes de que son perfectos para esta época del año. Me he visto la película del retrato de Dorian Gray protagonizada por Ben Barnes y a mí me da que es una historia que va perfecta para la época de Halloween y la Noche de Muertos y todos estos días en los que nos encontramos de pleno en la Spooky Season. Frankenstein un poco más de lo mismo. Además, la historia de Mary Shelley, que también hay una película de ella, que es esta, y que a mí me encanta.
Es una historia que me fascina, pero como no los he leído todavía, he decidido no meterlos en la lista y quizás los mencionaré en la del año que viene. Entonces en esta voy a recomendar Orgullo y Prejuicio. No sé muy bien por qué a mí Orgullo y Prejuicio me da vibes de ser en otoño, porque no me acuerdo exactamente de en qué época del año se ambienta, porque bueno, además la historia transcurre a lo largo de año y pico, entonces no sé si hay una parte trascendental de la historia que tiene lugar en otoño. Pero a mí me da vibes de leerla con una mantita encima y un café calentito al lado, así que yo suelto aquí la recomendación. Todo lo que escribe Jane Austen en general me da como muchas vibes de leerse en otoño o a finales de verano, así que pues cuadra bien para el vídeo y la voy a meter. Vamos a encontrar de todas formas en Orgullo y Prejuicio. Bueno, pues Orgullo y Prejuicio es la historia de Lizzie Bennet, que es una joven un tanto excéntrica que no se amolda muy bien a las normas de la sociedad de la época y que viene de una familia poco adinerada. Y entonces acaba conociendo a Mr. Darcy, que es un joven orgulloso que le cae mal. O sea, desde la primera interacción le cae mal porque además Elizabeth Bennet es una muchacha que no se calla las cosas, que además hace muy buen uso del sarcasmo y Mr. Darcy no ha encontrado nunca a nadie que se atreviese a desafiarlo de ese modo, pero a la vez es demasiado orgulloso como para reconocer que Elizabeth Bennet puede resultar medianamente atractiva pese a ser de una familia pobre y un tanto excéntrica. Y Elizabeth Bennet inmediatamente coge el prejuicio de que Mr. Darcy es alguien a quien no quiere ver ni en pintura. Evidentemente las cosas no se van a quedar ahí y su relación, a pesar de la distancia entre clases sociales que hay entre ellos y pese a que son muy distintos entre sí de primeras, va a acabar evolucionando hacia que ambos se enamoren el uno del otro. Y ya para terminar tenemos la categoría de tormenta otoñal, que quizás es mi categoría favorita porque es la que más vibes da de todo lo que viene a ser la Spooky Season, porque son los que yo identifico como los que te dan ganas de leer cuando tienes una tormenta afuera, cuando está el día oscuro, hace frío, un poco estas vibes que son como el lado más oscuro del otoño. Y aquí tengo que recomendar uno que leí el otoño pasado y que me maravilló. Y es The Wicked Thief de She Earnshaw, creo que se pronuncia así el nombre del autor. Y el título en español es La maldición del mar. She Earnshaw, por lo que tengo entendido y por lo que he comprobado en este libro, es una autora que sabe crear muy buenas ambientaciones con tan solo unas frases y un par de metáforas, te mete de lleno en la ambientación y en la atmósfera un tanto lúgubre, un tanto oscura que quiere crear. Y en esta historia nos encontramos en el pueblo de Sparrow, que es un pueblo que está maldito, porque hace un par de siglos, creo que fue, llegaron a ese pueblo las tres hermanas Swan, con las que se acabó ahogando en la bahía tras ser acusadas de brujería. Y desde entonces en el pueblo comenzó lo que se llama la Swan Season, o sea, la época Swan, no sé exactamente la traducción porque me lo leí en inglés. Pero bueno, sería básicamente la época que va desde el 1 de junio hasta el 21 de junio. El 1 de junio era el cumpleaños de las hermanas y el 21 de junio el día que murieron. Esto se ha convertido prácticamente en una atracción turística, pero lo cierto es que sobre el pueblo pesa una maldición. Los espíritus de las hermanas Swan el 1 de junio poseen los cuerpos de tres chicas del pueblo y se dedican durante esos 20 días a ahogar a chicos jóvenes en la bahía. Maldiciones, brujas, una atmósfera un tanto oscurilla, perfecto para leerse en otoño. Y hasta aquí llegan mis recomendaciones de libros para leerse en esta época del año. Espero que os hayan llamado la atención y si es así, acordaos de que podéis darle like al vídeo y si os gusta mi contenido podéis suscribiros y no os olvidéis de darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando subo nuevo contenido y ya si compartís este vídeo a través de redes sociales me ayudaríais un montón y a mí me haría muchísima ilusión. Y con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme.